debatir este tema. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Vamos a seguir escuchando el debate. Enorgullecernos. Esperemos que les sirva a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado Brillo. Tiene la palabra el diputado Macaluce. Presidente, voy a tratar de evitar poner este tema en términos de guerra santa, porque creo que cuando hablamos en voz baja, cuando evitamos los calificativos, cuando evitamos intentar con un adjetivo eliminar toda discusión, nos entendemos mejor. Yo estaba pensando recién en una publicidad que vi en los últimos días que decía, con acierto, una noticia se puede tapar o puede ser tapa. Y pensaba, porque lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, cuáles son los procedimientos por los cuales se selecciona una noticia para ser tapa y cuáles son los mecanismos por los cuales se decide que una noticia no es noticia, entre comillas, es decir, se tapa. Creo que hay algunos procedimientos que son ideológicos. Quien tiene como propiedad un medio de comunicación trata de comunicar a la sociedad aquellas cosas que le parecen relevantes. Y esto me parece que es entendible. Murray Edelman dice que designar algo como un problema implica una doble operación ideológica. En primer lugar, se designa algo como un problema. Y en segundo lugar, porque generalmente ese problema va atado indefectiblemente a la solución que propone el que dice que es un problema. Esto lo citaba Borges, antes que Murray Edelman, y muchos otros autores lo han planteado antes. Es curioso también cómo a veces vemos en las tapas de los diarios la alarma por la enorme desocupación que nos preocupa a todos en términos genéricos, pero las noticias sobre desocupaciones concretas, como por ejemplo el caso de los trabajadores de Kraft Terrabusi, que fueron despedidos incumpliendo las leyes nacionales, no salen como información particular. Y en esto otra nueva curiosidad que es paradójica. Las fuerzas que están disputando esta ley, los grandes medios de comunicación, no le dan mucha importancia a este tema, y el gobierno, por el otro lado, desde el Ministerio de Trabajo, tampoco ayuda a solucionarlos. Es decir, quienes supuestamente disputan en este escenario, en los términos también de Murray Edelman, en muchas cosas terminan operando de la misma forma. La otra causal por la cual se puede plantear una noticia en la tapa o se puede tapar, puede ser en las disputas de mercado. No es una novedad, lo planteó Kapuscinski, lo planteó Eco, lo plantean muchos autores, que la noticia se ha convertido en una mercancía, en la disputa enorme por el mercado del consumidor de mercancía, degradando la función del periodista como vocero de la verdad. Y esto puede no gustarnos, lo criticamos, pero entraría dentro de las funciones legítimas en la medida que estamos en un mundo capitalista. Pero hay otro punto por el cual muchas veces sospechamos que una noticia es tapa o es tapada, que es bastante más espurio que estas dos otras formas de selección, que son cuestionables, pero que las terminamos muchas veces admitiendo. Muchas veces una noticia escandalosa aparece en una tapa, 2 días después aparece en la 35, 3 días después aparece en la página de los muertos y una semana después nadie más habla de esa noticia. Y eso nos hace suponer que en media entre la tapa y la aparición en la página 35 en Información General, algún tipo de negociación en la oscuridad entre los dueños de poder, los dueños de los grandes medios de comunicación y los que cortan el bacalao desde el Poder Ejecutivo. Hoy, en la cabeza
de un interventor, hoy y desde hace casi 30 años, en la cabeza de un solo interventor. Es decir, en la negociación entre medios de comunicación y gobierno media el secreto muchas de las veces. Y esta es una cuestión terrible que lastima la libertad de expresión, lastima la posibilidad de ciudadanía, lastima el acceso de la información. Y cuando decimos libertad, lastima la libertad de expresión, muchas veces terminan siendo vulnerada la libertad de expresión de los periodistas, que no siempre es coartada desde los gobiernos, y en este gobierno tenemos casos de gente a la que le ha sucedido esto, periodistas que han sido apretados por sus autoridades a través de un apriete que recibieron del gobierno, cosa que repudiamos. Pero también es verdad que muchas veces la libertad de expresión de los periodistas es coartada desde los dueños de los grandes medios de comunicación. Pregúntenselo si no a Nelson Castro, pregúntenselo a Alejandro Apo, pregúntenselo a Liliana López Forés. Y nosotros, como dirigencia política, no ya como clase política, porque clase política es una categoría que impusieron los medios de comunicación para desgastar la posibilidad de que la política regule. Quien está desgastado y es poco creíble, no tiene condiciones para regular. Y en esto la dirigencia política ha colaborado muchísimo. Y es una de las cosas que nosotros hoy tenemos que discutir. Si pusiéramos el acento en esta discusión, creo que sería mucho más fructífero que pararnos desde dos puntos de vista irreconciliables, escandalizarnos entre nosotros por lo que dicen uno y otro, tirarnos por la cabeza la historia política, que yo creo que hay que discutir la historia política, porque si no terminamos admitiendo partidos que gobernaron con todos los medios en manos del Estado, diciendo que es escandaloso que haya una ley de medios. Discutamos todo como es, hagámonos cargo de la historia, pero no lo usemos como chicana. Discutamos y debatamos para tener la mejor ley que podamos. Esta ley que establece una autoridad de aplicación que es integrada por representantes de distinta naturaleza, rompe el silencio y rompe la oscuridad, tenga los porcentajes que tenga adentro de la misma comisión. Por la naturaleza de la representación es imposible mantener el silencio en una negociación entre la autoridad de aplicación y los medios de comunicación. Y esto ya de por sí en una ley es saludable y es mucho mejor que la ley que tenemos vigente hoy. No me entusiasmo ni creo que esta es la mejor ley, la mejor ley que haya en Latinoamérica, como cosas que hemos escuchado. Pero creo que es muy avanzado respecto de el desastre que hoy tenemos como ley de regulación de medios. Creo que es perfectible. Esta ley, como las tecnologías varían, no va a ser una ley para dentro de 20 años. Creo que tampoco es bueno que sea una ley a la medida de este gobierno. Por eso nosotros planteamos e introdujimos modificaciones, porque vinimos a este debate con el ánimo de construir y de mejorar una ley, porque creo que es mucho mejor como punto de partida para otras discusiones, que podrá sí ser desde el 10 de diciembre, porque así como no acepto que no nos den permiso para discutir una ley antes del 10 de diciembre, cuando no media ningún impedimento constitucional, aquellos que se desgarran las vestiduras con la Constitución, no media ningún impedimento constitucional para que discutamos antes del 10 de diciembre, tampoco hay algún impedimento constitucional para que después del 10 de diciembre se discutan todas las cosas que hay que discutir, pero tengamos un punto de partida que sea un poco más alto, un poco más elevado y un poco más digno que una ley de la dictadura, aunque sea por respeto a nosotros mismos y por respeto a la gente que nosotros estamos representando acá. Se ha planteado que no iba a haber audiencias públicas. Hubo audiencias públicas. Se ha planteado que esta ley no se debatió, y no es verdad. Esta ley empezó a debatirse en plena dictadura y costó